No sé si la gente se da cuenta que se va a morir. Todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir bastante pronto. Un par de décadas. No solo nos vamos a morir nosotros, sino que toda la gente que conocemos. Es una verdad. ¿Cómo es que vivimos como si no nos importara? ¿Es que lo sabemos o es que lo sabemos solo intelectualmente? No lo sabemos emocionalmente. A un contemporáneo de Mahoma, Uwais al-Qarni, una vez le preguntaron, ¿cómo te sientes? Y dijo, como uno que se va a morir. Y el que le hizo la pregunta le dice, pero eso lo podría decir cualquiera. Esa es la situación humana. Y él dijo, pero ¿eso lo sienten todos? Es decir, nos vamos a morir, pero no lo sentimos. ¿Cómo es que no sentimos que nos vamos a morir? Si sintiéramos que nos vamos a morir, seríamos mejores personas. No seríamos tan narcisistas si supiéramos que nos vamos a morir. Si sintiéramos que nos queda poco tiempo para vivir, lo aprovecharíamos mejor. Si sintiéramos que la muerte está a la vuelta de la esquina, que puede llegar inesperadamente, si realmente sintiéramos eso, tal vez nos dedicaríamos un poco más a buscar eso que no es mera supervivencia y comodidad, o dinero, o estatus. Las cosas más profundas de la vida las buscaríamos más si supiéramos que la vida es un recurso escaso, que lo es. Y pues vemos lo presente como en un punto es ido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, decía Manrique. Entonces, ya podría este hecho de que la muerte es obvia y no la sentimos, ser como un paradigma de la represión, de la inconsciencia. Sabemos cosas intelectualmente, pero no las sabemos con todo nuestro ser, porque son demasiado grandes, demasiado profundas, demasiado indigeribles. Una persona mientras más alejada vive de la verdadera vida, mientras más perdida está una persona, mientras menos está una persona en sintonía con sus potencialidades, con su destino, mientras menos está viviendo para el bien de su alma y para el bien de los demás, más traumática la conciencia de la muerte, más grande el remesón, esa vuelta a la realidad, menos tragable la realidad. La muerte significa un despertar más tremendo a una persona cuya vida no tiene sentido. Una persona que está satisfecha de la vida puede decir, ya estoy satisfecho, podría morirme en paz. ¿Qué es lo que la gente menos conoce de la vida? La ceguera. La gente no se ve el punto ciego. El mecanismo de la represión, el mecanismo por el cual no se ven ciertas cosas que están delante de los ojos, es muy universal. Nos dio la naturaleza la posibilidad no solo de ver, sino de no ver cuando no queremos ver.
Gurdjieff, este gran maestro ruso, que hoy ya no se le conoce mucho, fue una especie de Sócrates ruso a comienzos de siglo, decía que se nos ha implantado un órgano especial para adormecer en nosotros la conciencia de la muerte, que la naturaleza misma nos quiere inconscientes, así como nosotros alimentamos chanchitos, cerditos y corderitos para engordarlos y después comérnoslos, que la naturaleza también nos quiere engordar para después comernos, que vivimos vidas de seres biológicos para los fines de la naturaleza, y que vivir para un fin superior es como robarle a la naturaleza algo, o querer meter en la naturaleza algo que está en otro nivel. Entonces como que la naturaleza como si tuviese una inercia que le satisface con que seamos seres vivos, no nos necesita tanto conscientes. Pero el propósito de la vida se satisface en ser más conscientes. Entonces todas las tradiciones espirituales consideran muy en serio eso de que la conciencia empieza por la conciencia de la muerte. O, dicho de otra manera, la conciencia de que todo es evanescente, impermanente, transitorio. Que este momento que estamos viviendo aquí, si no lo cogemos no lo vamos a agarrar nunca más. Es irrepetible. Y no son las cosas externas. Es que si estamos buscando a Dios, Dios es lo que acaba de pasar y no lo alcanzamos a ver, a contactar. Dios está dentro de nosotros, está al alcance de no digamos de la mano, pero al alcance de nuestra mirada interior. Pero el momento es muy pasajero y no estamos preparados para captar eso. Y vivimos con una sed de captar eso. Aunque no sepamos ponerle nombre, tenemos esa sed de algo. Y esa sed nos lleva a fantasear con tal o con cual otra satisfacción, que cuando se satisfaga este deseo, o cuando incluso terminemos esta cadena de pensamientos, el próximo pensamiento nos va a dar una satisfacción. Y estamos fantaseando, estamos presos de nuestros sueños interiores, de nuestras fantasías, como la gente que se queda presa de la televisión. La televisión tiene un gran arte para entretener a la gente con cosas triviales. Hace industria del chisme, de lo que le pasó a alguna actriz de segunda categoría con su enamorado, y que no le interesa efectivamente a nadie, no le cambia la vida a nadie, y te mantiene ahí entretenido, porque la gente ya está tan desconectada de dentro que se le hace un peso el vacío. Es como que para llegar a uno mismo, que es lo único que nos daría satisfacción, tenemos que pasar por una antesala de hielo, una antesala de horror al vacío. O por último, una antesala de intuir nuestra mortalidad. Eso fue lo que introdujo Heidegger en la filosofía. Ese filósofo tan complicado que tan poca gente comprendió, pero que tanta gente se llenó la boca con Heidegger, ¿no? Vivir hacia la muerte, ¿no? Dice, vivir es vivir, ser es ser hacia la muerte. Es la estructura del ser hacia la muerte. Y si queremos despertar, si queremos ser auténticos, tenemos que conectarnos con esa realidad. Es inescapable, no se puede escapar uno al cielo. Heidegger era un católico al comienzo, un teólogo, y él dejó la teología porque encontró que la teología tenía que pasar por la realidad antes de que darse un salto aún más allá, como una escapatoria de vivencias indigeribles. Y en el budismo se dice que lo que estamos normalmente viendo cuando miramos adentro es como los reflejos en la superficie del agua, que todo el mundo, lo que llamamos el mundo, está construido de las impresiones sensoriales y de las reacciones emocionales y de nuestros impulsos. Son los actos de la mente, y estos actos, los fenómenos mentales del pensar, sentir y querer, son como los reflejos de una superficie móvil del agua,
Y porque estamos viviendo en esta superficie de la mente, de nuestros fenómenos mentales, no estamos viendo la mente misma. ¿Quién se ve la mente más allá de los fenómenos mentales? ¿Quién puede decir, tengo conciencia de mi conciencia? No conciencia de mis pensamientos, conciencia de mis fantasías, pensamientos de mis emociones, de mis deseos, de mis carencias. ¿Quién puede decir, tengo conciencia de mi ser? Bueno, eso es lo que buscaba Heidegger en el instante, el estar aquí, la conciencia del estar aquí. Los que se han asomado a eso, no filosóficamente, sino vivencialmente, se encuentran con que la conciencia del ser está más allá del pensamiento, y esa conciencia del ser, en cierto modo, está más allá del mundo. Está en un estado en que no hay sujeto ni objeto. Se lo puede llamar la conciencia indiferenciada. Es como nada. Es como una nada, pero una nada consciente, y una nada que es como estar de vacaciones del mundo. Es como quien, en lugar de salir al mundo, se queda sin prestarle atención a nada en particular, pero que va cultivando una sensación de estar consigo mismo. Normalmente no tenemos esa sensación de estar con nosotros mismos. Tenemos un vacío interior, que es lo que alimenta todos nuestros deseos, nuestras carencias. Lo que las tradiciones espirituales cultivan es, a través del encuentro con el vacío, una experiencia en que ese vacío se va llenando, y la imagen del budismo es que tenemos que pasar de la conciencia de los reflejos en la superficie del agua a la conciencia del agua misma. Que la mente es como el agua, que no se ve a sí misma. Nuestro ser no se ve a sí mismo, aunque tal vez pueda ser despertada la conciencia del ser por el encuentro con la muerte, o puede ser despertada la conciencia del ser por el dolor, o por las carencias, o por la muerte de otra persona, o por la casi muerte de un accidente automovilístico. Es una experiencia muy rara y que no tiene cabida en nuestra cultura, la experiencia del ser. Heidegger, cuando escribe sobre su filosofía de ser y tiempo, hace la crítica de toda la historia de la filosofía, hace una crítica de Aristóteles, hace una crítica de Platón, dice que toda la filosofía se equivocó, estaba buscando el ser en otra parte, estaba buscando el ser de las cosas, pero olvidándose de la vivencia de ser, y que esa vivencia de ser es una cosa puramente interior y que está más allá del pensamiento. El que está en el instante es uno que tiene una conciencia despierta, un nivel de conciencia, es como si estuviéramos en un sueño y el sueño se mueve en este tiempo, pero hay otro nivel en que es instantáneo y hay conciencia pura. Es como la mente de Dios, donde se hacen todos estos sueños, en la fábrica de sueños. El que está en esa conciencia despierta puede intervenir en los sueños. Por ejemplo, en el misticismo tibetano, o el yoga tibetano, como quiera que se llame, en las escuelas espirituales tibetanas, hay un yoga de los sueños que se practica cultivando, el primer paso, cultivando la conciencia de soñar cuando uno está soñando. Cuando uno sueña no sabe que está soñando normalmente. Si supiera uno que está soñando cuando hay un incendio terrible en el sueño, no se asustaría del incendio. Si yo una vez tuve un sueño de que se me venía un tigre encima y me acordé que estoy soñando. Entonces dije, me asusta un poco, pero voy a dejar que se me venga el tigre encima, porque sé que este es un sueño. Se puede eso. Quienes dominan ese yoga de los sueños, después practican el yoga del cuerpo ilusorio, se llama, que es el sueño, es la conciencia en la vida ordinaria, vivir lo que ocurre como si fuera un sueño. Entonces uno, como Calderón de la Barca, dice,
La vida es sueño a medida que le está ocurriendo a uno la vida. Para eso hay que tener una conciencia muy particular y eso ayuda a despertar del sueño. Es como que si uno dice estoy soñando, cultiva algo que está fuera del sueño. Un observador neutro, que no está completamente identificado. Hay una desidentificación con el sueño. Yo no he llegado ahí, aunque yo conozco algo de la tradición tibetana, no he llegado ahí, pero yo sé que hay gente que llega a dominar ese yoga hasta el punto que pueden atravesar paredes y hacer milagros. Lo que nos parece milagroso aquí no es milagroso para uno que se remonta a ese mundo cuántico donde se recombinan las cosas de otra manera. Estas cosas se puede decir que son verdades que a las cuales muy pocas personas en el curso de la historia acceden. En cada generación debe haber muy pocas personas vivas que pueden decir yo conozco esto. Algunos lo han conocido, son personas simples, los campesinos que lo conocen porque sí. En Brasil hay muchos curanderos que tienen esto y que hacen milagros, que le meten las manos a uno en el abdomen. Yo tuve un paciente que no pude curarlo de una angina. Le dije, yo no, con la psicoterapia no vas a llegar a ninguna parte, consume mucho tiempo y te voy a ayudar muy poco en mis visitas rápidas al Brasil. Entonces fue de un curandero cerca de Brasilia, Guayas, ahí yo vi el vídeo, le abrió con una sierra eléctrica el esternón, le separó las costillas, sin anestesia, le metió la mano en una coronaria, le metió el dedo, le sacó un coágulo y lo suturó y lo mandó de vuelta al hotel donde continuaba el vídeo, el hombre sentado en una silla con teleplástica, ¿verdad? Esas cosas ningún médico del mundo occidental hace y se hace con mucha frecuencia, hacen muchos milagros en Brasil y esos milagros tienen que ver con un estado de conciencia que no produce teología, que no produce frutos intelectuales. Un curandero que mi mujer conoció, Susi, conoció en Belo Horizonte. Ella fue a consultarlo con una radiografía por una persona conocida, por un tumor. Y él le dijo, Susi estaba en una larga fila porque es un juez. Y él trabaja como juez. Parece que es parte del código de algunos curanderos tener un trabajo mundano. Y no cobran por ser curandero. Y él salió a esta fila para ver quién estaba ahí. Y él la vio a ella y se le acercó a ella, a Susi. ¿Y qué tienes ahí? Y Susi le dijo, mostró esta radiografía. Es una persona en Europa que me pide a ver si podría justificarse venir acá a Brasil para ser curado de esto. Él miró la radiografía y dijo, no, desgraciadamente yo puedo desmaterializar solo hasta 1 centímetro cuadrado. Un cáncer mayor no podía. Pero él desmaterializaba todas las semanas muchos cánceres y curaba muchos cánceres completamente. Para ser santificado, canonizado en el Vaticano bastan, creo que 3 milagros en una vida. Estos hacen por lo menos 15 milagros por semana. Como cosa cotidiana, no salen en los diarios. Y si los médicos saben, pueden meterle juicio al otro por competencia, por charlatanismo, por curanderismo. El camino pasa por el momento. Si estamos buscando algo, más vale no buscarlo afuera cuando está dentro, y más vale no buscarlo en el futuro cuando está ahora. Ahora, eso te lo va a discutir mucha gente. Parece muy razonable esperar cosas del futuro. Una persona que quiere ganar más dinero sabe que tiene que esperar los resultados. Un agricultor que siembra su campo sabe que tiene que esperar para cosechar algunos meses después. Entonces, parecerían que estos son pensamientos de los soñadores, estos de que encontrar ahora dentro de ti. ¿Qué es eso que vas a encontrar dentro de ti?
¿Y qué es eso que encontrar ahora? Nos conviene pensar que el futuro por el momento no existe y que aunque hay ciertas cosas que el futuro va a traer y que la ciencia nos alimenta esta creencia y la razón, pero que hay un tipo de búsqueda que solo se puede satisfacer ahora. Cuando digo la verdad del aquí y ahora, ¿qué quiere decir eso? Es una verdad como de esas verdades que no son de este mundo porque son tan poco conocidas. Vivimos en el tiempo, vamos del pasado hacia el futuro. Nos sentimos como uno que va en un vehículo por el tiempo avanzando. Hay un tipo de conciencia, hay una conciencia que no es una ilusión, no es un trance, no es un estado alterado de conciencia, sino que es algo así como una superconciencia que se logra a través de un desarrollo especial de la atención, que es algo que existe dentro de varias tradiciones en que se practica la meditación. Pero no es solamente a través de la meditación. Hay personas como Fritz Perls, que era un terapeuta, que descubrió esto. Una conciencia que descubre lo que a veces se ha llamado el presente eterno. Que no es que uno ande como en un carrito a través del pasado al futuro, sino que uno está aquí y las cosas pasan a través de nosotros y nosotros seguimos siempre aquí y el aquí no cambia. Es muy difícil de explicar esto. Es como cuando pasa un tren o cuando estamos en un avión y que aún no ha despegado en un aeropuerto y hay un movimiento de otro avión que se ve por la ventana. A veces uno no sabe, somos nosotros los que nos estamos viendo o es el otro avión el que se está moviendo. Si no hay una vibración, uno no sabe cuál de los dos. Todo es relativo. ¿Son los árboles los que se mueven detrás de las ventanillas del tren o es el tren que se mueve? Es la percepción de un estado de conciencia que no es habitual. Y es el estado de conciencia que da lugar, es el estado de conciencia de donde se origina la noción de vida eterna. No se puede entender desde nuestra concepción científica actual, solo se puede concebir que hay mundos que se interpenetran, de modo que este mundo está en contacto con un mundo más sutil y que sin que se suspendan las leyes de la física, sin que perdan validez, hay una influencia de otro mundo que hace que pueda ocurrir lo milagroso en forma de fenómenos de sincronicidad, de fenómenos de manejo del tiempo. Tiene que ver con el tiempo y el espacio. En la física, por ejemplo, un electrón pasa de una órbita a otra órbita. En un átomo hay como los planetas que tienen distintas órbitas. Los electrones tienen órbitas. Tienen la propiedad en la física los electrones de cambiar de una órbita a otra órbita sin pasar por un espacio intermedio. ¿Cómo se puede explicar que pueda saltarse de un electrón de aquí a allá? Es porque nuestros conceptos de espacio y tiempo no permiten comprenderlo. Es como si hubiera otra dimensión. Es como cuando, si yo quiero pasar instantáneamente de aquí a allá, podría por un túnel en otra dimensión, sin pasar por aquí. Si yo quiero meter un lápiz aquí, seres que tuvieran solo dos dimensiones, unas hormigas bidimensionales, verían un punto negro que se va agrandando y después verían algo en torno a ese punto negro, una sustancia color marrón.
no comprenderían que es la madera del lápiz que va aumentando como en un cono, verían como que está aumentando solamente el círculo. No hay la concepción de una dimensión superior. David Bohm, este físico colaborador de Einstein, dice que existe el universo unfolded y como desplegado y replegado. Es como si todos los fenómenos fueran como lo que crece de una semilla y se hace un árbol, pero pudiera volverse atrás en el tiempo a la semilla, como lo que los procesos en cierto modo existen debajo, fuera del tiempo, que es otra dimensión, y se podría concebir que todo este universo está contenido en un estado seminal, en una conciencia pura, que no está en esta dimensión. Y la conciencia humana tiene posibilidades de atisbar esa otra dimensión en los estados de misticismo. Y parece que hubiera ciertas personas que han llegado a dominar esa otra dimensión, como Elías en el Antiguo Testamento, que parte por los aires, o Padmasambhava en el siglo VIII en el Tíbet, que se despide y se va al occidente, pero no muere, dice la leyenda que vivo siempre en alguna parte, aparece, desaparece. Para el mundo científico de hoy, hablar de vida eterna son patrañas. Para la experiencia mística de todos los pueblos, el tiempo es ilusorio. El espacio y el tiempo son constructos, son realidades relativas, como coeficientes proporcionales en la medición de distancias. Son varas de medida, no tienen realidad intrínseca. No nos podemos trasladar imaginativamente allá si no hemos estado en esa experiencia más allá del mundo. Pero si la ciencia fuera menos cientificista, si la ciencia no tuviera la arrogancia de decir que lo que no puede explicar no existe, la ciencia debería interesarse en que ciertas personas, a través de un entrenamiento que dura una vida a veces, llegan a una condición, llámesela de santidad o de misticismo, de contacto con algo divino, en que hay una intuición de una realidad supratemporal.